Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de historia, en nuestra clase número 17, nuestra clase de cierre. Por lo tanto, ustedes tienen que revisar la clase antes de ingresar, ¿cierto? Las clases que están en Classroom. Ya, trabajarla solito, y este es el minuto para resolver sus dudas e inquietudes y revisar la tarea que la Mil les dejó en Classroom. Les presento rápidamente. Seguimos trabajando con el mismo objetivo, los micrófonos los mantenemos silenciados y seguimos trabajando con el mismo objetivo que hemos estado trabajando esta semana. Niños, los micrófonos deben estar silenciados. Y la clase de hoy, seguimos hablando de la cultura maya. Recuerden que estamos en la unidad número 2, las culturas mesoamericanas. Ya en la clase anterior trabajamos la ubicación de esta cultura, ¿ya? Y hoy tenían que ustedes revisar cómo era la organización de la sociedad maya, ¿ya? Y ellos se organizaban muy bien, como lo vimos en la clase anterior. Tenían primero entonces al gobernante, que se llama Hala Uinik, ya el rey, el que gobernaba. Recuerden que se organizaban en ciudades-estado. Y se llama, entonces, niños, los micrófonos deben estar en silencio. Entonces, quien gobernaba esta ciudad de estado se llama Halach Uinik, ¿ya? Que significa hombre verdadero. Luego está la nobleza, y ahí en la nobleza están las autoridades locales, ¿ya? Están los jefes, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Están los sacerdotes, están los guerreros, están los grandes comerciantes, la nobleza. Y luego viene más abajo en esta pirámide los artesanos y los campesinos, y al final los esclavos mayas, ¿ya? Ahí están los esclavos, están las mujeres también. Y entonces, recuerde que también, según la vestimenta, uno podía identificarlo, ¿ya? Así se organizaban entonces estas ciudades-estado. Gobernante, nobleza, artesanos y campesinos, y los esclavos y las mujeres. Los sacerdotes eran parte de la nobleza, ¿ya? Y era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad. Acuérdense que se organizan por ciudades-estado. Luego viene entonces la nobleza, que estaba formada por la familia del gobernante, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. Los comerciantes eran quienes tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios. Como ellos podían también aspirar a ser parte de la nobleza por sus riquezas. Los artesanos y los campesinos se dedicaban a elaborar los objetos utilizados por la nobleza para vestirse y adornar sus viviendas. Los campesinos eran el grupo más numeroso de la población. Ya ellos trabajaban en el campo, se dedicaban principalmente a la agricultura, y era parte importante de lo que ellos producían era entregado como tributo, como pago a las autoridades políticas. Y los esclavos eran los prisioneros de guerra vendidos para hacer el trabajo pesado o para hacer sacrificios en rituales. Ya ahí la Mila les puso esa imagen para que pudiéramos imaginar un poco cómo era la vida maya. Los campesinos comenzaban sus labores diarias muy temprano. Ellos desayunaban primero y luego se dirigían a trabajar el campo, donde permanecían gran parte del día. Los hombres y las mujeres eran quienes participaban en estas labores agrícolas. Ya mientras la familia trabajaba, los niños pequeños permanecían amarrados en sus cunas. Ahí está, si se fijan, ahí atrás está un niño amarrado en su cuna, ya bajo la sombra de los árboles. Toda la familia iba a trabajar.
Las actividades concluían en la tarde, el momento en que toda la familia después volvía a sus hogares, y en el camino los hombres iban revisando las trampas para ver si habían cazado algún animal o se dedicaban a la cacería, camino a sus casas, a sus chozas. Luego, reunidos en las casas, comían primero los hombres y luego comían las mujeres. ¿Ya? La alimentación, acuérdense que tenía que ver con lo que mismo ellos plantaban y se cosechaban. Y después en la noche, entonces, toda la familia se acostaba a dormir en una misma habitación. Todos dormían en una misma habitación en donde había unas plataformas que eran como camas, ya que estaban pegadas a la pared, y sus casas, acuérdense que eran de palos y barro, con una techumbre de hojas y ramas. Acuérdense que se lo vimos en la clase anterior, lo que hacían ellos cuando talaban los árboles y quemaban los árboles. ¿Ya? Entonces todo eso era la organización maya que ustedes tenían que haber revisado, la pirámide maya, así se organizaban ellos. Ahí vimos entonces lo que hacía cada uno y cómo era un día, entonces, con un día maya. ¿Ya? Y luego de eso tenían que ir a desarrollar la guía de la clase 17. Hasta ahí es la clase de hoy, ¿ya? Para que se fijen que después venían unas diapositivas que no tenían nada que ver, que eran con la clase del día anterior, ¿ya? Hasta ahí es la clase de hoy. Vamos entonces a revisar nuestra guía. Y la guía dice, un día en la vida de una familia maya. Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno. Veamos a revisar sus respuestas. Un día en la vida de una familia maya se iniciaba entonces alrededor de las 4 de la mañana. Para los que se quejan cuando se tienen que levantar para ir al colegio a las 8:15, miren la vida sacrificada de los mayas. Ellos se levantaban entonces a las 4 de la mañana. Todos en familia se dirigían temprano al campo y la primera tarea consistía en cortar los árboles, eso lo vimos también en la clase anterior, con un bat, o sea, con un hacha. Ellos hacían sus propias herramientas y era un hacha que la fabricaban ellos con piedra. Eso se llama bat. Los troncos eran arrastrados mediante lianas y se utilizaban para construir una cerca y evitar con ello que los venados y tapires se comieran las plantas jóvenes. Ya, aparte de cubrirse de todo, ellos también tenían que cubrirse de estos animales que iban a comer su cosecha. Entonces, lo primero que tenían que hacer, aparte de construir sus casas, ellos hacían una cerca. Ya, todos, otros jóvenes, con una vara gruesa, endurecida al fuego, volteaban el suelo. Entonces, ellos iban preparando la tierra, ellos no tenían rastrillo, acuérdense, no tenían esas herramientas, entonces con un palo que lo preparaban con el fuego también, hacían que la tierra la iban volteando de un lado a otro, preparándola para que fuera arada y luego fuera cosechada, ¿cierto? Todos trabajaban en esto, tanto las mujeres como los hombres. Entonces, se reunía toda la gente para ayudar a sembrar el maíz de todos. Nadie salía del bosque hasta que todos los campos de maíz estuvieran sembrados. Cuando el maíz crecía hasta la altura de la rodilla, se sembraba frijol cerca de cada caña de maíz para enriquecer el suelo. Mientras la familia trabajaba, los niños amarrados en sus cunas eran colocados a la sombra de los árboles cercanos. Y allí la Mí les mostró en el PPT una imagen de eso. La jornada laboral concluía como a las 7 de la tarde. Los adultos regresaban con cargas de hasta 40 kilos y los jóvenes con 12. Generalmente, luego de un largo día de trabajo, la familia luego se reunía en la casa. Primero comían, como vimos en la imagen, los hombres a solas y después las mujeres, predominando entonces la alimentación basada en tortillas de maíz y frijoles negros. Y como a las 8 o 9 de la noche la familia se acostaba a dormir, todos en la misma habitación como vimos en la imagen. Entonces, respondemos. ¿Qué fue lo que respondieron? ¿A qué clase social corresponde la vida que narra el texto? ¿Qué clase social era?
El rey, la nobleza. ¿Qué clase social correspondía a lo que leímos? No se escucha. No se escucha ni los campesinos. ya. No. ¿Qué clase? A los campesinos. ¿Por qué? Porque En realidad no, agricultores. ¿Por qué? Porque sembraba maíz. Porque sembraba maíz y eran agricultores. Ya. Muy bien, eran agricultores. Número 2. ¿Cuántas horas de trabajo debían realizar diariamente? 15 horas. A ver, desde las 4 de la mañana Hasta las Hasta 5. Hasta las 7. Ah, 15 horas. Desde las 8 hasta 16 más o menos horas. Hasta las 7 de la tarde. ¿Hasta qué hora trabajaban? A las 7 de la tarde. Hasta las 7. Entonces, hasta las 4. ¿cuántas horas? 4. Empezaban a las 4. 16. Las 4, las 15. las 5, las 15. 6, las 6, las 7, las 8, las 9, 10, las 11, las 12. 1, 2, ¿Cuántas 3, horas entonces? Yo ya las 4, conté. 5, 5, 6, 7. Niños, ¿cuántas horas? 15. 15. 15 horas diarias. Un montón trabajaban. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la vida de estas personas? Esa es pregunta personal. Y la 4, ¿qué diferencias y semejanzas tiene la vida de los mayas con la de tu familia? Ya, estas dos preguntas son preguntas personales que voy para allá a que me respondan. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la vida de estas personas y qué diferencias y semejanzas tiene la vida de los mayas con la de tu familia? Voy para allá.